Con la comida no se juega, una frase que todos hemos escuchado en algún momento y que hoy va a cobrar más sentido que nunca. Cuando nos sentamos a la mesa se producen dos acciones simultáneas, nos alimentamos y nos nutrimos, se parecen pero no son lo mismo. Alimentarse es comer cuando tenemos hambre y es, por cierto, algo que hacemos bastante mal. Y la nutrición, en cambio, es un proceso involuntario que nuestro cuerpo activa para conseguir nutrientes. Pero, ¿por qué digo que nos alimentamos mal? A día de hoy casi el 60% de los españoles está por encima de su peso recomendado y lo que es aún más grave, gran parte de esas personas con sobrepeso son niños. Otro dato, nuestra comunidad es la séptima con mayor tasa de obesidad de toda España, un 22,1% de su población están por encima de su peso. Parece claro que una de las cuestiones más grandes en materia de alimentación y nutrición es la obesidad, pero hoy también vamos a hablar de temas como las dietas, los TCA o la desnutrición hospitalaria. Enseguida repasaremos estos asuntos junto a nuestros invitados y algunos testimonios fundamentales para comprender la realidad de las personas con trastornos de la alimentación. Bienvenidos a Analízale. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ahora sí comenzamos Analízale, alimentación y nutrición, un tema del que todos hablamos, pero muy pocas veces manejamos datos reales. Para eso estamos nosotros hoy, para dar solución a muchos de los interrogantes que quizás se plantean en vuestros hogares. Vamos a hablar de diferentes temas, de diferentes cuestiones, algunas más conocidas y otras no tan sonadas, y por supuesto no lo voy a hacer sola. Tengo por un lado a María Ballesteros, médico especialista en endocrinología y nutrición. ¿Qué tal? Muy buenas. Así para romper el hielo, y ¿consideráis que en España, para las capacidades o para las posibilidades que tenemos, comemos bien, nos alimentamos bien o lo hacemos muy mal o regular? ¿Qué valoración hacéis? Pues yo creo que mitos y creencias absurdas que hacen que no tengamos una alimentación suficientemente adecuada. ¿No? Puede estar también en nuestra mano, y Juan, no sé qué opinas al respecto, si también puede deberse a que, claro, antiguamente lo que consumíamos era mucho más natural, también estaba menos procesado, por ejemplo. Afirman que el 70% de la población española tiene una mala alimentación. Vamos a darle la vuelta para que en casa también aprendan. ¿Qué se considera entonces comer bien? ¿Cómo podríamos decir, no, yo en mi casa, en mi familia comemos bien, nos alimentamos bien? Pues que tenemos que tener en cuenta que quizá no encontramos todos esos nutrientes que necesitamos en los alimentos que tenemos a nuestro alcance. También saldrá este asunto a lo largo de la noche, Juan. Lo que podemos extraer de estos primeros minutos de programa es que podríamos alimentarnos mucho mejor, eso es así. Somos tres aquí en plató, pero también vamos a contar con la opinión, con las valoraciones de un colaborador habitual de esta casa, que es Emilio Blanco, nutricionista y especialista en dietética aplicada, que también ha querido darnos su opinión respecto a lo bien o mal que comemos. Emilio, el melón de la obesidad. Hay datos que dicen que 6 de cada 10 personas en España a día de hoy tienen sobrepeso y que de esas 6 personas, 4 al menos son niños. No sé cómo, bueno, si es real esta balanza, ¿no? Que es muy peligroso hablar de que el 4%, bueno, el 40% de los niños puede tener sobrepeso. sí, así es. La obesidad infantil, pero tampoco hay que dejar fuera esas 2 de cada 10 personas adultas, en este caso, que también están rozando ya límites que pueden ser peligrosos para nuestra salud. Vaya que tenemos que dejar a un lado las modas de estética, por ejemplo, de los cánones de belleza, hablamos de salud en este caso. Sí, sí, desde luego, porque bueno, el problema también, como decía al principio, que todo esto es muy paradójico, nos preocupa. En este aspecto siempre tenemos, lo decía antes, ¿no? Siempre encontramos aliados, en Biover especialmente, también para estos casos. Quiero decir, tenemos que tomar cartas en el asunto, que es lo más importante. Sin duda, sin duda. Y si... Esa tercera opinión que tenemos acerca de la obesidad, también relacionándolo precisamente con otro de los asuntos que también ha salido hace unos minutos en la mesa, con las dietas. Lo hacemos de nuevo con Emilio. Esa tercera opinión que tenemos acerca de la obesidad, también relacionándolo precisamente con otro de los asuntos que también ha salido hace unos minutos en la mesa, con las dietas. Lo hacemos de nuevo con Emilio.
Bueno, al final es parecido, ¿no?, a lo que hemos comentado anteriormente. No hay que dejarse influenciar por las dietas de moda, porque sí que es cierto que en función de la época del año, por ejemplo, en función del año en el que estemos incluso, se escuchan de unas dietas, de otras, y que han elegido tal famoso o tal otro. Y esto al final puede tener graves repercusiones en nuestra salud. Sí, Antes de avanzar a hablar de uno de los términos de moda ahora, corregidme si lo consideráis de otra manera, es el ayuno intermitente. Se ha escuchado muchísimo hablar de ayuno intermitente, parece que es la solución para todos los problemas que uno pueda tener en materia de alimentación y nutrición, ¿no? Sí, bueno, pues es un claro ejemplo de cuando las cosas las lideran quien no debe, ¿no? Y hay mucha más información. La iniciativa por nuestra mano y pautarnos nosotros mismos cuándo debemos o cuándo no debemos comer, porque esto puede ir precisamente en detrimento de nuestra salud. Quiero hablar de otro término, alimentos funcionales. Háblanos de esto, Juan. ¿Qué son los alimentos funcionales? ¿Qué se entiende por alimentos funcionales? Bueno, pues sonar... No lo está haciendo bien, voy a copiarlo, ¿no? Eso es. Simplemente. Hemos puesto sobre la mesa especialmente, bueno, pues a través de nuestra alimentación, de nuestros hábitos, podemos llegar a desarrollar enfermedades como la obesidad, hemos comentado, pero ¿qué sucede, por ejemplo, o cómo de determinante se vuelve la nutrición en el caso de personas que no están sanas, que no están en su día a día normal, por ejemplo, en casa, sino que están hospitalizadas, o por ejemplo ahora enfermos de COVID? ¿Cómo de fundamental o cómo de estratégica se vuelve la nutrición dentro de este aspecto? Bueno, pues se vuelve trascendental, y esto ya lo decía Hipócrates, que el alimento sea tu medicina, ¿no? Con lo cual lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero cada vez tenemos más pruebas de que la desnutrición... Lamentándolo mucho, tenemos que dejarlo aquí. Yo sé que el tiempo pasa volando y podríamos seguir tranquilamente otra hora más hablando de nutrición y de alimentación. Seguro que tenemos oportunidad más adelante en este año, así que María, Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado Muchas en esta gracias a ti por la noche. invitación, un placer. A la vuelta hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, precisamente hablando de esa infraalimentación, estando por debajo de lo que es lo normal o lo saludable en este caso. Pues es el momento ahora de hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. Es el tema que nos ha quedado pendiente de los últimos minutos aquí en Analízale, y lo vamos a hacer con Laura Martín, psicóloga de APATCA, que es la asociación. Tenemos con nosotros a Tamara, que también la conocéis, Tamara Álvarez, nutricionista y coach nutricional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La oportunidad de trabajar con niños que, por desgracia, son niños y jóvenes que son los más afectados por los TCAs. Escuchábamos ahora mismo a una persona que está superando un TCA, un trastorno por anorexia. Es muy duro escuchar que desde los 11 años ya se puedan desarrollar este tipo de enfermedades, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona tan joven desarrolle este tipo de enfermedades? Antes de empezar, justo, Tamara, me comentabas que a ti han llegado casos incluso más pequeños, los niños, sí, con esos primeros indicios de anorexia. Incluso. Vamos a ver, los trastornos de comportamiento alimentario son multifactoriales, no es solo la presión social, que es muy... A la hora de tratar, por ejemplo, ¿cuál sería el camino? ¿Primero una atención psicológica, psiquiátrica y luego la nutricional, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. Sí, a ver, ¿quiénes son los que recurren a ti? ¿El paciente como tal o la familia, el entorno de esta persona? ¿Quién se da cuenta? El paciente como tal, al principio, lo verás, se niega. Unas nuevas palabras de las que veíamos de la misma persona con la que comenzábamos esta parte del programa. Nos cuenta su experiencia personal y precisamente quizá en casa pueden aprender mucho a la hora de identificar esas pautas que pueden ser señales muy importantes para combatir un TCA. Claro, y se va agotando. Que tenga que dañar los órganos Por eso vitales. las personas que tienen bulimia y anorexia tienen riesgo de osteoporosis, porque ya agotados todos los tejidos. A la hora de, bueno, si hay alguien que nos esté viendo en este momento, que sea familiar o que sea alguien que está superando un trastorno de la conducta alimentaria, para que no tire la toalla. Aquí por hoy, muchísimas gracias por vuestra participación. Yo creo que ha sido un programa en el que todos hemos aprendido. Esperemos que, bueno, este trastorno se pueda atender de la manera que se desea. Yo sé que desde APATCA estáis luchando constantemente por tener una unidad especializada. Próxima semana, el próximo sábado, con una nueva mesa de análisis aquí en Analízale.